Antes de que intentes entender esto con la mente lógica, permite que el cuerpo llegue primero a este espacio. Tal vez ya notes una ligera caída en los hombros, como si algo que llevabas sosteniendo sin darte cuenta comenzara a aflojarse por su propio peso. Y mientras sigues aquí, hay una respiración que se vuelve más amplia sin que tengas que forzarla, porque este audio no fue creado para convencerte de nada, sino para recordarte algo que tu sistema ya sabe desde antes de nacer. Nada de lo que estás viviendo es casualidad. Y no te digo esto como una frase bonita de espiritualidad superficial, sino como una verdad biológica y energética que empieza a acomodarse en el centro de tu pecho. Son verdades que no generan euforia momentánea, sino una calma extraña, casi inesperada, como el silencio después de una tormenta larga. Quédate con esto mientras avanzamos. Más adelante, cuando lleguemos al final de esta transmisión, vas a reconocer por qué cada demora, cada silencio del universo y cada sensación de casi lo logro no fueron un error de tu manifestación. Ese reconocimiento no va a ocurrir solo en la cabeza, va a sentirse como un alivio físico real, como si el plexo solar dejara de empujar contra el tiempo y contra la realidad. Es importante que sepas desde ahora que, a medida que sigas escuchando estas palabras, algo en tu percepción profunda del dinero, de la riqueza y del merecimiento va a reorganizarse sin esfuerzo consciente. No porque yo te diga qué hacer, sino porque al escuchar, el cuerpo recuerda cómo es estar alineado con la frecuencia de recibir, desactivando los mecanismos de defensa que te han mantenido en la supervivencia. Si sientes que este tipo de mensaje es el que tu campo necesita sostener con continuidad para no volver a dormirte en la rutina, suscríbete al canal ahora. No lo hagas como un gesto digital automático, sino como un compromiso silencioso contigo mismo, una señal clara al universo de que estás disponible para mantener esta frecuencia viva y activa en tu día a día. Y mientras esa decisión se asienta en tu energía, observa cómo tu mente intenta adelantarse, buscando explicaciones, tratando de entender por qué el camino hacia la riqueza no se activó antes en tu vida, por qué llegó ahora, por qué parece moverse en las sombras sin mostrarse todavía en lo físico. Es aquí, en esta duda, donde casi todos se tensan y bloquean el flujo. Nosotros vamos a ir más despacio, porque la riqueza verdadera, esa que se sostiene en el tiempo, no comienza afuera con un golpe de suerte. Comienza en la sensación interna de seguridad para sostenerla. Dentro de unos minutos, esto va a hacer sentido de una manera muy diferente a como imaginas ahora, y cuando eso ocurra, vas a notar que la urgencia disminuye y que el ruido mental baja un poco más su volumen. Tal vez incluso notes, mientras sigues escuchando mi voz, que la mandíbula se relaja o que los pies encuentran el suelo con más peso y presencia, porque esta activación no es una promesa futura, es un ajuste presente en tu sistema nervioso. El universo no está apurándote ni probándote, está recalibrando tu frecuencia para que la riqueza no llegue como una amenaza al sistema. Muchas veces pedimos abundancia, pero nuestro cuerpo la interpreta como peligro, como algo que nos van a quitar o que nos exigirá demasiado. Por eso, aunque todavía no veas resultados externos claros, hay un movimiento silencioso ocurriendo, uno que se vuelve evidente solo cuando dejas de medirlo con la regla de la ansiedad. Más adelante, cuando toquemos el punto donde casi todos abandonan, ese punto de quiebre, vas a reconocer una parte de tu propia historia allí, y en ese reconocimiento, algo se va a soltar sin drama. Por ahora basta con quedarte, permitir que el cuerpo escuche antes que la mente, y dejar que esta verdad se asiente. Si llegaste hasta aquí, no fue por azar. Fue porque el proceso de despertar y de manifestación ya estaba en marcha antes de que tú lo notaras conscientemente. Hay un momento específico en este camino, y si estás aquí es muy probable que ya lo hayas atravesado o estés en él, en el que la sensación dominante
no es la falta, sino algo más sutil, la impresión de que todo debería haber ocurrido antes. No es una queja ruidosa, no es una desesperación visible para los demás, es una pregunta silenciosa que se instala en el fondo del pecho y se activa sobre todo por la noche, cuando el cuerpo se queda quieto y la mente empieza a repasar el tiempo como si fuera una deuda pendiente. Si la ley de asunción es real, ¿por qué tardó tanto? Mientras esa pregunta parece lógica, lo que hace internamente es tensar el sistema, porque transforma la espera en culpa, y la culpa en una contracción energética que no se nota de inmediato, pero que se acumula en el plexo solar como un nudo antiguo. Esta contracción es lo que llamamos resistencia, pero no es mental, es física. Observa ahora, sin intentar cambiar nada, si hay una ligera presión justo ahí, debajo del esternón, como si una parte de ti todavía estuviera empujando la vida para que responda más rápido. Esa presión no es un error, es una huella. Es la marca de alguien que creyó, que sostuvo la visión durante más tiempo del que fue cómodo. Es la marca de quien empezó a cansarse no de soñar, sino de esperar sin pruebas visibles en la realidad 3D. Aquí es donde casi todos interpretan mal el mensaje del universo, porque confunden el silencio de la gestación con el abandono, cuando en realidad ese silencio es una recalibración profunda de tu identidad. Más adelante, cuando esto se termine de acomodar en tu psique, vas a entender por qué la riqueza no podía llegar mientras tu cuerpo todavía la asociaba con tensión, responsabilidad excesiva o miedo a la envidia. Pero por ahora, quédate con esta parte incómoda, porque es exactamente aquí donde el camino se activa de verdad. La magia no ocurre cuando todo fluye fácil, sino cuando la mente empieza a decir, tal vez no era para mí, y aún así, algo más profundo en tu alma no se rinde. Ese algo no grita, no exige señales, solo permanece. Y esa permanencia tiene un efecto físico. Los hombros se vuelven más pesados, la respiración se vuelve más lenta. Es como si el cuerpo estuviera aprendiendo a soltar el control poco a poco, dejando de luchar contra la corriente. Tal vez notes que mientras escuchas esto, hay una parte de ti que quiere adelantarse, buscar la promesa de cuándo o cómo llegará el dinero o el amor. Ese impulso es natural del ego, pero obsérvalo con distancia. Mira cómo, si no sigues ese pensamiento, se disuelve solo, dejando detrás una sensación extraña de espacio vacío. Ese espacio es importante, es el vacío fértil. Es ahí donde la identidad antigua, la que se definía por la escasez, empieza a aflojar su agarre sobre tu realidad. La versión de ti que medía su valor por resultados externos, por plazos cumplidos, por comparaciones con otros en redes sociales, comienza a quedarse sin suelo, y eso puede sentirse como vértigo o vacío. Es una pausa incómoda en la narrativa personal. Es aquí donde muchos se distraen, buscan otro video, otro gurú, se desconectan, abandonan sus prácticas de visualización, cambian de técnica una y otra vez, creyendo que así forzarán el movimiento. Pero si sigues aquí, si atraviesas este tramo sin huir hacia la distracción, algo cambia sin aviso. No es una señal externa inmediata con luces de neón, es una reorganización interna que se siente como un cansancio diferente, más suave, menos desesperado. Un cansancio que ya no empuja, sino que descansa en la certeza. Y ese descanso es exactamente lo que el universo estaba esperando para poder entregar lo que pediste. No como una prueba de fe cruel, sino como señal de seguridad biológica. Porque la riqueza que se está activando no es solo dinero entrando en una cuenta bancaria, es una expansión de tu capacidad nerviosa para sostener energía de alta frecuencia sin colapsar. Es la capacidad para recibir sin justificarse, para tener sin tensarse, para disfrutar sin culpa. Dentro de poco voy a tocar el punto donde el silencio se vuelve más profundo, casi incómodo, y es ahí donde muchas personas creen que todo se detuvo o que han fallado en su manifestación.
cuando lleguemos a ese momento, vas a reconocerlo en tu propio cuerpo, quizá como una sensación de vacío en el pecho o una calma rara que no se siente todavía como alivio, sino como neutralidad. Quédate atento a eso, porque es una de las fases más malinterpretadas de todo el proceso de despertar. Entender esta fase, no con la mente analítica, sino con la inteligencia del cuerpo, cambia por completo tu relación con el tiempo y con la materialización de tus deseos. Si mientras escuchas esto, notas que tu mente se fue por un momento, vuelve ahora suavemente. Esa fuga mental no es falta de interés, es una resistencia suave del ego que no quiere morir. Y si reconoces ese cansancio antiguo del que estamos hablando, deja en los comentarios una frase simple pero poderosa para anclar tu energía. Suelto el control para recibir. Hazlo ahora. No escribas esto para convencer a nadie más, sino para anclar en la materia física una verdad que tu cuerpo ya está empezando a aceptar. Al escribirlo, le das una orden a tu subconsciente. Llega un punto en este viaje, y este punto no se anuncia, en el que el movimiento se vuelve interno. El movimiento que antes se sentía confuso y caótico empieza a volverse silencioso. No es calma todavía, y tampoco es caos. Es una especie de suspensión, como si el universo hubiera bajado el volumen de todo lo externo para que algo más profundo pudiera reajustarse sin interferencias del mundo. Muchas personas describen esta fase como estancamiento o bloqueo, pero el cuerpo la vive de otra manera. Hay menos impulso de reacción, menos ganas de forzar situaciones, menos energía para perseguir personas o clientes, y al mismo tiempo una sensibilidad mayor. Cualquier ruido innecesario, cualquier drama ajeno, cansa el doble. Tal vez reconozcas esto ahora mismo como una necesidad de soledad o de silencio. Este es el punto donde la mente suele interpretar mal lo que ocurre y dice que nada está pasando, entrando en pánico. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es una desinstalación lenta del programa de pobreza y limitación. La identidad que no podría sostener la riqueza que se aproxima está siendo borrada. Porque antes de que el dinero pueda circular de forma estable, el sistema nervioso debe sanar. Necesita dejar de asociar el dinero con amenaza, con pérdida de libertad o con la obligación constante de demostrar valor ante los demás. Aquí es donde casi todos se inquietan, porque el silencio del universo no ofrece referencias claras ni fechas exactas. No hay señales espectaculares, no hay confirmaciones inmediatas, solo una sensación de estar entre dos mundos. Ya no encajas del todo en la versión antigua de tu vida. Tus viejas amistades ya no resuenan, pero aún no habitas la nueva vida de abundancia. Este entrelugar es incómodo para la mente lógica, pero profundamente inteligente para el espíritu. Mientras la mente pregunta, ¿y ahora qué hago?, el cuerpo está aprendiendo algo mucho más importante: cómo permanecer abierto sin empujar la realidad. Está aprendiendo a sostener la expectativa positiva sin tensión muscular, cómo confiar sin dormirse en los laureles. Observa si, mientras escuchas esto, tu respiración se vuelve más profunda en ciertos momentos y luego se detiene un segundo de forma natural. Esa micropausa en la respiración es clave. Es el punto cero. Es la señal de que el control está soltando apenas lo suficiente para que entre la nueva información. Y aunque parezca contradictorio, es exactamente en esta fase de aparente quietud donde el camino hacia la riqueza se activa. La frecuencia deja de estar contaminada por la urgencia de la necesidad. Recuerda esto: el universo no responde a tu necesidad, responde a tu vibración. Y la vibración de necesidad es la vibración de ausencia. La coherencia solo aparece cuando la identidad deja de luchar por validarse. Más adelante vas a reconocer que este silencio no fue un castigo ni una demora innecesaria, sino un espacio de protección divina. Si la riqueza hubiera llegado antes, cuando estabas desesperado, habrías reforzado patrones antiguos de miedo a perder. Por eso esta fase existe,
y por eso no se puede saltar con atajos mágicos. No porque haya algo que aprender intelectualmente, sino porque hay algo que desaprender en el cuerpo, capa por capa, memoria por memoria. Es aquí donde muchos sienten ganas de distraerse, de buscar nuevos métodos, nuevas promesas. No porque estén equivocados, sino porque el vacío asusta cuando no se sabe qué es el útero de la creación. Si notas ese impulso ahora, obsérvalo con curiosidad, sin juzgarte. Siente cómo aparece como una inquietud leve en el estómago o como un pensamiento repetitivo. Y luego nota qué ocurre si no lo sigues, si simplemente respiras a través de él. En ese no seguir, en esa pausa, algo se acomoda, algo descansa, algo empieza a confiar sin palabras. Dentro de poco vamos a entrar en la fase donde la identidad empieza a reorganizarse de forma casi imperceptible. Cuando eso ocurra, vas a notar que la idea de riqueza ya no genera la misma tensión eléctrica que antes. Ya no habrá esa emoción exagerada, ni esa ansiedad por el resultado, sino una neutralidad extraña. Es como si recibir millones dejara de ser un evento extraordinario y se volviera una condición natural, tan normal como respirar. Ese cambio es sutil, pero es la señal definitiva. Por ahora permanece aquí. Este silencio tiene un propósito, y tu cuerpo lo entiende mejor que tu mente. Sin que haya un anuncio claro, llega un momento en el que la alquimia interior se completa. No es entusiasmo artificial, no es motivación de seminario. Es más silencioso que todo eso. Es la sensación de que pensar en riqueza ya no contrae el cuerpo. Donde antes había una tensión automática, una mezcla de deseo, miedo y urgencia, ahora aparece una paz sólida. Este es uno de los signos más claros de la ley de asunción en acción. La mente aún no lo celebra con fiestas, pero el sistema nervioso ya no se defiende de la abundancia. Tal vez notes esto como una relajación leve en el abdomen, o como una respiración que llega más abajo, al vientre, sin esfuerzo. Aunque parezca insignificante, es una señal profunda de reprogramación. Significa que la idea de recibir ya no activa los viejos circuitos de alerta de lucha o huida. Durante mucho tiempo, incluso cuando afirmabas ser rico, tu cuerpo gritaba peligro. Esa asociación inconsciente no se borra solo pensando positivo, se disuelve cuando el cuerpo vive suficientes momentos de seguridad en el presente. Por eso el proceso fue lento, no por castigo, sino por precisión quirúrgica de tu alma. Aquí ocurre algo que casi nadie menciona en los libros de espiritualidad. Cuando la identidad cambia de verdad, el deseo obsesivo se apaga. No desaparece la preferencia, pero deja de doler. Y eso puede generar confusión. La mente cree que sin deseo ardiente no hay manifestación, pero lo que en realidad se está retirando no es la intención, es la carencia que la sostenía. El deseo limpio no grita, no exige, no negocia con el tiempo. Simplemente sabe que ya es. Y el campo cuántico responde mucho más rápido a ese estado de certeza tranquila que a cualquier visualización cargada de urgencia y lágrimas. Observa ahora si, al imaginar tu vida ideal, tu cuerpo permanece relativamente tranquilo. Si no hay una subida inmediata de emoción histérica, ni una caída de miedo paralizante, estás justo en el punto correcto. Este es el momento en que el campo empieza a alinearse sin fricción. Ya no hay una contradicción interna entre querer y poder sostener. La riqueza deja de ser algo que te va a pasar en el futuro y empieza a sentirse como algo que te pertenece por derecho de conciencia. Más adelante, cuando mires atrás hacia este día, vas a notar que este fue el verdadero punto de inflexión. No fue una oportunidad de negocio, no fue un boleto de lotería, no fue un golpe de suerte externo. Fue el instante íntimo en que tu identidad dejó de resistirse a recibir el bien. Y esa rendición suave es lo que activa el puente de incidencias. Si en este punto notas una calma rara, una sensación de da igual si llega hoy o mañana porque ya es mío, no la confundas con resignación o apatía. Eso es el Sabbath, el descanso bíblico de la mente. Es disponibilidad pura.
Es el estado desde el cual la riqueza puede entrar a tu realidad 3D sin crear caos ni destrucción. Y aunque todavía no veas movimientos externos claros, el campo ya está preparado y sembrado. Las sincronicidades empezarán a brotar. No siempre aparecen con fuegos artificiales. A veces comienzan como decisiones pequeñas, encuentros casuales, un libro que cae en tus manos, una idea que surge en la ducha sin ansiedad. Si estás listo para recibir estas señales sin juzgarlas, te invito a realizar una acción consciente. Comparte este video con alguien que sepas que está luchando en silencio. Al compartir, no solo ayudas al otro, sino que le dices al universo: tengo tanto valor que puedo darlo. Esa es la frecuencia de la abundancia, dar desde lo que ya tienes. Y mientras haces eso, nota cómo el acto de dar te posiciona en un lugar de poder, no de carencia. Dentro de poco vamos a hablar de cómo el universo empieza a responder cuando este estado se estabiliza. No con promesas vacías, sino con hechos tangibles que encajan de manera casi demasiado natural, como piezas de un rompecabezas perfecto. Por ahora, permite que esta neutralidad se asiente en tus células. No hay nada que corregir en ti. No estás roto. Si llegaste hasta aquí, el camino ya está activado y la puerta está abierta. Después de que la identidad se reorganiza y el cuerpo deja de resistirse a recibir, ocurre algo curioso. La vida continúa. Los días se parecen entre sí, pero hay pequeños desajustes en la narrativa habitual, como fallos en la Matrix. Es como si el universo comenzara a mover piezas de ajedrez sin hacer ruido mientras duermes. No se siente como un premio por ser bueno, se siente como una serie de coincidencias lógicas. Vistas en conjunto, empiezan a formar un patrón de éxito inevitable. Tal vez esto ya esté ocurriendo en tu vida como conversaciones que aparecen en el momento justo, o dinero que llega de fuentes inesperadas justo para cubrir una necesidad. Observa cómo al recordar alguna de estas situaciones recientes, el pecho no se contrae. Esa calma es la confirmación más clara de que el puente de eventos está activo y tú lo estás caminando. El universo no empuja, invita, y tú solo respondes porque ya no estás defendiéndote de la vida. Este es un punto delicado, porque muchas personas esperan que la activación del camino hacia la riqueza se sienta como una explosión de energía, pero en realidad se manifiesta como una naturalidad creciente, una sensación de obviedad. Las oportunidades no llegan envueltas en ansiedad, llegan encajando perfectamente en tu agenda y en tu energía. Y es precisamente por eso que pasan desapercibidas para quien todavía es adicto al drama y a la dificultad. Pero si estás escuchando esto, ya sabes que lo intenso y difícil pertenece a la vieja identidad de carencia. La nueva identidad fluye. Nota ahora cómo tu cuerpo reacciona al escuchar que no tienes que hacer más esfuerzo para sostener este movimiento. Tal vez haya un alivio breve en la espalda, entre los omóplatos, o una sensación de peso agradable en las piernas. Esa sensación es importante, porque indica que la riqueza que se aproxima no viene a sacarte de tu centro, sino a ampliar tu influencia. El universo responde matemáticamente cuando percibe coherencia entre lo que deseas y lo que tu sistema nervioso considera seguro. Más adelante, vas a darte cuenta de que muchas de las cosas que hoy consideras obstáculos eran en realidad filtros de protección. Personas que se alejaron de tu vida, trabajos que no conseguiste, relaciones que terminaron. Todo eso estaba afinando el campo para que la riqueza llegara de una forma compatible con tu nuevo yo. Una riqueza que no te enferme, sino que te libere. Y esa integración solo es posible cuando la identidad ya no necesita demostrar nada a nadie, ni siquiera a tus padres o a tu pasado. Si en este momento sientes una especie de confianza tranquila, una certeza sin euforia, permite que se expanda por todo tu torso. No es arrogancia, es alineación con la fuente. Y desde ahí, las respuestas del universo dejan de sentirse como milagros inalcanzables y empiezan a sentirse como la norma.
La riqueza no llega para validarte como persona, llega porque ya no te desestabiliza tenerla. Antes de avanzar al cierre definitivo de esta transmisión, toma un instante para notar cómo está tu respiración ahora comparada con el inicio del video. Si está más profunda, más lenta, más presente, eso significa que el mensaje ha sido encriptado en tu ADN. Y desde ese estado, el camino sigue activándose incluso cuando apagues este audio y vuelvas a tu rutina. Lentamente, casi sin que lo notes, todo lo que fue moviéndose en capas empieza a asentarse como sedimento en el fondo de un lago claro. No hay un cierre dramático, no hay una sensación de final de película, porque la vida es continua. Lo que aparece es algo mucho más estable, una certeza interna que no necesita argumentos lógicos. No es ese optimismo tóxico que niega la realidad, es una tranquilidad profunda que se instala en el cuerpo como un peso agradable, como si por fin no hubiera nada que apurar, nada que arreglar, nada que sanar. Tal vez ahora percibas que el pecho se siente más amplio, que la respiración entra y sale con menos interrupciones. La idea de ser millonario, saludable y amado ya no despierta dudas, se siente familiar. Ese es el signo de integración total. Cuando el proceso se completa internamente, la mente deja de vigilar el resultado obsesivamente, no porque haya renunciado, sino porque confía en la ley de la siembra y la cosecha. Y esa confianza no es una decisión mental, es una consecuencia biológica. En este punto, muchas personas esperan ver el oro caer del cielo inmediatamente, pero la integración funciona de adentro hacia afuera. Primero llega la paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego el mundo material empieza a reorganizarse para reflejar esa paz. A veces es rápido, a veces es gradual, pero siempre es inevitable. El universo no necesita que estés atento todo el tiempo vigilando las señales. Ya sabe dónde encontrarte, porque tu frecuencia es constante y clara como un faro. Observa ahora cómo se siente tu cuerpo cuando aceptas, aunque sea por un instante, que nada de lo que viviste fue un error, que las deudas, las crisis y las soledades no fueron fracasos, fueron el entrenamiento para sostener la grandeza que viene, que la riqueza que se está activando no viene a salvarte de tu vida, sino a potenciar quien ya eres. Si esa idea se asienta sin resistencia, incluso si no genera emoción fuerte, significa que el ciclo de carencia se cerró. La integración no excita, estabiliza y empodera. Y desde esta estabilidad, la vida empieza a responder de maneras simples y mágicas. Decisiones que se toman con claridad absoluta. Oportunidades que no exigen que vendas tu alma. La riqueza, cuando llega desde aquí, no invade tu espacio. Se suma a tu felicidad. Se vuelve parte del paisaje natural de tu existencia. Si sientes que esta verdad resuena en tus huesos, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Es la forma de decirle al algoritmo de tu propia mente, quiero más de esto. Y si decides quedarte cerca de este espacio, deja que eso sea un acto de amor propio, no de necesidad. No hay nada más que hacer ahora. El trabajo pesado ya se hizo en lo invisible. El camino ya está activo y despejado. La integración ya ocurrió en el ahora. Y lo que sigue no necesita ser forzado, solo recibido. Gracias por permitirme acompañarte en este recuerdo de quién eres realmente.